Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el apartado Ven Espíritu Santo, en el apartado sobre la oración, habíamos quedado en el punto 2671. En él se dice: la forma tradicional para pedir el Espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo, que nos dé el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador. Y allí se nos ofrece una breve estrofa, una invocación de la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno, no pone la secuencia entera de Pentecostés. La secuencia es una composición litúrgica que suele leerse justo antes del Evangelio. Es hermosísima, es una de las piezas litúrgicas más hermosas que tenemos. Y me parece que llegados a este punto, aquí en el Catecismo, merece la pena que la comentemos. Vamos a dedicar un tiempo, algunos programas, a comentar la secuencia de Pentecostés. La voy a leer entera y vamos a comenzar a comentarla. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, esta es la secuencia de Pentecostés y el Catecismo la introduce en su versión de la liturgia latina y en su versión de la liturgia bizantina. Nosotros vamos a seguir, lógicamente, ¿no?, pues la versión de la liturgia latina, aunque también la iluminemos comparándolo un poco con la liturgia bizantina. La vamos a comentar porque verdaderamente es una de las piezas magistrales de invocación al Espíritu Santo. Y al final de poco nos sirve hablar mucho, ¿no?, del Espíritu Santo si no hacemos nuestra, si no pasamos de la teoría a la experiencia personal de cómo se reza, cómo tener una interlocución fluida, personal, íntima con el Espíritu Santo. Queremos pasar de las teorías pues a la experiencia personal. Bien, lo principal sin duda alguna de la secuencia de Pentecostés es la primera palabra, tal y como nos lo dice el Catecismo. Ven Espíritu Santo, ahí está dicho todo. Para rezar bien esta oración, para rezar bien al Espíritu Santo, lo primero es caer en cuenta de la necesidad que tenemos de el Espíritu Santo, de esa persona divina. Si yo no tengo en cuenta de que tengo verdadera hambre y sed de él, bueno, pues daré muchas vueltas, haré consideraciones abstractas, estaré como hablando conmigo mismo, porque a veces uno puede confundir la oración con hablar consigo mismo. Yo a mí mismo me digo cosas y yo mismo me respondo, pero eso no es un diálogo, eso es un monólogo, yo conmigo mismo. Eso no es oración. Hay personas que confunden oración con tener ratos de introspección, o sea, ratos de que yo medito y pienso conmigo mismo y me tengo a mí mismo por interlocutor. No, eso no es oración. Bueno, eso es ser una persona reflexiva, pero hay que superar eso para llegar a la oración. Por eso, ven Espíritu Santo es ponerme delante de esa persona divina y darme cuenta de que la necesito. Y es importante que caigamos en cuenta
de que la misma predicación de la Iglesia, este mismo catecismo que aquí la Iglesia nos predica, sin el Espíritu Santo se queda en pura teoría. Decía San Agustín en un texto suyo, hablando de la predicación, ¿no? Decía: el sonido de nuestras palabras golpea los oídos, pero el maestro, con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, pero el maestro está dentro. No penséis que se puede aprender algo de un hombre. Con nuestras palabras, los predicadores podemos mantener vuestra atención, pero si no hay dentro alguien que os enseñe, ese ruido de nuestras palabras será inútil. Aquí pues queremos que el Espíritu Santo, en las palabras de las oraciones, en las palabras de las predicaciones, Él sea el maestro interior de las palabras. Las oraciones, las predicaciones, incluso la lectura de la palabra de Dios, no dejarán de ser ruidos y palabras mientras que no haya un maestro interior, que es el Espíritu Santo, que es el que hace que esas palabras estén interiormente uniéndose al corazón del hombre. Es el maestro interior. Por eso lo más importante es decir: ven Espíritu Santo. El fin de la oración, el fin de la predicación, es disponer el corazón de los oyentes para acoger el Espíritu Santo. Cuando yo rezo, fijaros, ¿para qué rezo? Yo rezo para disponerme a acoger el Espíritu Santo. Rezo para eso, todo lo demás es secundario. Hay un texto que merece la pena leerlo, lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Ahí habla de la actividad de San Pablo en Éfeso y dice: durante la estancia de Apolo en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones interiores de Asia Menor. Cuando llegó finalmente a Éfeso, encontró allí un grupo de discípulos a quienes preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Y le responden: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, les dice Pablo: ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, le respondieron. Pablo les explicó: Juan bautizaba como señal de conversión e invitaba a la gente a creer en él, a creer en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto se bautizaron en el nombre de Jesús. Acto seguido, cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a expresarse en un lenguaje misterioso y a hablar en nombre de Dios. Eran unas 12 personas. Es decir, que Pablo se encuentra aquí en Éfeso con un grupo con 12 personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ya habían oído hablar de Jesús. Incluso, fijaros bien, dicen que habían recibido un bautismo, el bautismo de Juan, que era un bautismo de llamada a la conversión, un bautismo de predicación, de decir, convertíos, cambiad de vida, y les había ayudado, se habían comenzado a sentir seguidores de Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y a estas personas, cuando Pablo les bautiza y les impone las manos, desciende sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces sí, empiezan, su lengua se suelta, su corazón se ensancha. O sea, es decir, que nuestra relación con Dios está muy en mantillas, está muy verde, mientras que no recibamos la efusión del Espíritu Santo. Esto es la afirmación clave. Tan importante es decir esto: ven Espíritu Santo, que otro padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, él se atrevía a hacer la siguiente explicación. Él decía: a ver, ¿por qué Jesús hizo tantos milagros durante su vida y después en la vida de la Iglesia no se hacen tantos milagros? Porque bueno, existen milagros, ¿no? Y también lo vemos por los santos, que en la historia de la Iglesia los santos también han realizado milagros, ¿no? Pero hombre, han realizado milagros, pero no de una manera ordinaria, siempre ha sido algo extraordinario. Sin embargo, en la vida de Jesús, en los evangelios uno lee y allí los milagros forman parte de la vida, de la forma cotidiana de Jesucristo de predicación. ¿Por qué en la vida de la Iglesia los milagros son extraordinarios? Y San Juan Crisóstomo responde a esto
de una manera que es muy, vamos, que nos tiene que hacer enamorarnos del Espíritu Santo, porque viene a decir que una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, el milagro principal es el milagro de la gracia. El milagro de la gracia, es decir, el que tengamos fe, esperanza y caridad, el que el Espíritu Santo nos lleve a no ser carnales, sino a ser espirituales, el que transforme nuestra mentalidad, el que nos haga resucitados con Cristo resucitado, ¿no? San Juan Crisóstomo viene a decir, no es que los milagros se hayan suprimido, no, suprimido no, pero es verdad que en esta nueva etapa de la historia en la que el Espíritu Santo se ha infundido en todos nosotros, el milagro de los milagros es el que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga espirituales. El que podamos decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Porque, a ver, ¿para qué nos servirían el poder hacer milagros en este momento, me refiero, ¿no? Multiplicar los panes y caminar sobre las aguas, si eso después no estuviese acompañado o no se tradujese en el milagro de la transformación interior de nuestra vida? Y que nosotros no respondamos al hombre carnal, sino que Cristo viva en nosotros y haga de nosotros un hombre nuevo. O sea, esta es una respuesta que da San Juan Crisóstomo. Tan importante es esto de ven Espíritu Santo. Y sin duda alguna, aunque es verdad que los santos que han hecho milagros, bueno, no nos confundamos, la Iglesia no declara santo a nadie porque haya hecho milagros. O sea, no son los milagros los que dan la santidad. En todo caso, los milagros serán, bueno, pues un signo, una prueba de que en esa persona actúa el Espíritu Santo, ¿no? Pero no es el milagro, la santidad, no, la santidad está en que el Espíritu Santo ha hecho un milagro de transformación interior, un milagro de gracia, y esa persona ya no vive carnalmente, sino que vive espiritualmente. Luego podrá o no hacer oración, podrá o no hacer milagros. Bueno, pues entonces lo principal, la perseverancia en esta oración, ven Espíritu Santo, cayendo en cuenta de que aquí nos lo jugamos todo, ¿no? Y para poder caer en cuenta de qué importante es esta perseverancia, bueno será recordar cómo cuando Jesús se despide, cuando Jesús va a ascender a los cielos, dice, Lucas 24, se volvieron a Jerusalén después de que Jesús había ascendido a los cielos. Se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús dice, ¿no?, antes de ascender, mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Es decir, Jesús pidió perseverancia, estar juntos y estar en oración hasta recibir el Espíritu Santo. Es lo que, así comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. O sea, es decir, los apóstoles nos dieron un ejemplo, una enseñanza de que al Espíritu Santo se le acoge esperándole e invocándole. Todos a una, teniendo a la Virgen María en el centro del cenáculo, preparando el nuevo Pentecostés. Ahí estamos todos, ¿no? Ese es nuestro quehacer principal, esperar e invocar todos juntamente con María el Espíritu Santo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Quel
Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando, estamos en el punto 2671, estamos haciendo un comentario a la secuencia de Pentecostés. Y hemos comenzado, pues lógicamente, explicando la primera expresión. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Me quiero fijar en este aspecto, el hecho de que al Espíritu Santo se le llame Padre amoroso del pobre. Es curioso, ¿eh? Padre de los pobres. Que por cierto, también a Jesús se le llama nuestro Padre Jesús en algún pasaje, y recuerdo que a un oyente pues le llamaba la atención. Hombre, lógicamente la palabra Padre generalmente se le reserva a la primera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero bien saben, especialmente los oyentes de Andalucía, que es frecuente que en muchas cofradías, a Cristo se le llame nuestro Padre Jesús, bueno, viendo en él también la paternidad que ha recibido del Padre. También al Espíritu Santo se le llama Padre amoroso del pobre. Es más frecuente que sea invocado con otras expresiones, pero también la paternidad, lógicamente, la tiene y la ejerce con nosotros el Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre. Es una forma muy existencial de cómo dirigirnos al Espíritu Santo. A partir de nuestra pobreza, al final de nuestras experiencias dolorosas, descubrimos que no podemos apoyarnos en nosotros mismos para acercarnos a Dios, ¿eh? Cuando uno ha hecho la experiencia de su debilidad, cuando ya ha pasado esa fase tonta de la vida en la que uno se piensa que se come el mundo, ¿no? Que tiene una falsa seguridad en sí mismo, se ha pegado 2 o 3 cachetes y ya ha experimentado que yo me pienso que me como el mundo y luego el mundo me come a mí, ¿no? Cuando uno ha tenido experiencia de su debilidad, es un momento muy oportuno, existencialmente muy auténtico, para darnos cuenta de que yo no me puedo apoyar en mí mismo para acercarme a Dios. Es la experiencia de la impotencia, lo que muchas veces nos puede ser la circunstancia más propicia para pedir el don del Espíritu Santo, para tener un grito que nazca desde nuestra miseria y suplique el don del Espíritu Santo. Por desgracia, cuando el hombre está en una situación, bueno, pues de autosuficiencia, de creerse, ¿no?, que él es capaz de buscar, ¿no?, de labrarse su propia felicidad, etcétera, etcétera, pues económicamente satisfecho, no tiene problemas. Por desgracia, el hombre en esas situaciones se puede engañar a sí mismo y puede pensarse que no tiene necesidad de Dios. Muy fácilmente le puede ocurrir eso. Sin embargo, el momento de la experiencia de la pobreza interior es un momento de gracia también para aprender a invocar a Dios. Cuando descubrimos nuestra pobreza, y no me refiero solo a la pobreza moral, o la pobreza económica. Bueno, pobreza económica, pues sí. Pobreza moral, pues también. Pobreza moral me refiero a que uno se da cuenta que es muy débil, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que no hago el bien que quiero hacer, sino que obro el mal que no quiero hacer y me siento muy débil. Bien, pobreza económica, sí. Pobreza moral. Pero más todavía, es que nosotros tenemos una pobreza, una miseria, incluso ontológica, ¿no? Ontológica, en el sentido que me doy cuenta que mi ser no es nada, que soy una gotita en medio de un océano, que soy un granito de arena en medio de un desierto. Pobreza en el sentido más hondo de la palabra, ¿no? Que yo no soy nada si no me apoyo en Dios. Que sin Dios ni este día hubiese amanecido siquiera, ¿no? Cuando tenemos experiencia de esa pobreza, es un momento de gracia para invocar a Dios como Padre de los pobres. Por cierto, que el santo cura de Ars le pidió en un momento determinado a Dios que le hiciese conocer su pobreza, su miseria. Y Dios le dio esa gracia. Y cuando Dios le dio la gracia de tener interiormente experiencia de su pobreza, le resultó tan fuerte conocer su miseria, que le rogó a Dios inmediatamente pues que le aliviase esa experiencia, porque no podía soportarlo, ¿no? Cuenta el cura de Ars, se lo contaba a algunos más íntimos suyos que le rodeaban, ¿no? Dice,
me espanté tanto al conocer mi miseria que imploré inmediatamente la gracia de olvidarlo. Dios me escuchó, pero me ha dejado la suficiente luz acerca de mi nada como para hacerme comprender que no soy capaz de nada. No tengo otro recurso contra esta tentación de desesperación que el arrojarme a los pies del sagrario como un perrillo a los pies de su dueño. O sea, esa experiencia que él tuvo profunda de lo que es que no somos nada, que es que sin la gracia de Dios no quedaríamos en pie ni un segundo, ¿no? Eso a él le hizo ser profundamente humilde. Profundamente humilde. Nada somos sin la gracia de Dios. Él dice, soy como un perrillo a los pies de su dueño. Bueno, pues eso fue una experiencia mística, ¿no? La que tuvo el santo cura de Ars. Pero bueno, sin llegar a tener experiencias místicas, porque Dios se las dará a quien entienda que debe de dársela, ¿no? Todos nosotros tenemos que invocar, ¿no? Invocar y suplicar el don del Espíritu Santo siendo conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra miseria, ¿eh? Dice San Pablo a los Romanos, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como nos conviene. El Espíritu Santo viene en nuestro socorro, intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea, que es que somos muy poca cosa y necesitamos su ayuda, ¿no? Y además no únicamente en el sentido de que no sé qué cosas pedir. A ver, ¿qué cosas pido a Dios? No se trata únicamente de que no sé cómo rezar y el Espíritu Santo tiene que ayudarme. No, es que incluso, es que se trata de que me dé la capacidad de hacer oración, porque lo propio nuestro es comienzo y lo dejo a medias, o sea, que la capacidad de hacer oración, de sujetarnos teniendo una vida de oración continua, perseverante, es que no somos capaces, es que nos cansamos enseguida, es que necesitamos el don del Espíritu Santo para entenderlo, para poder realizarlo, para que no quedarnos en la teoría. Bien, por lo tanto, este es el significado de la expresión ven Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre. La siguiente expresión de esta secuencia de Pentecostés que estamos meditando, dice, don en tus dones espléndido, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Bueno, el Espíritu Santo es invocado como dispensador de los dones. En su día aquí en el Catecismo, ya explicamos los 7 dones del Espíritu Santo, pero entendamos bien que el principal de los dones es el don principal es en la propia persona del Espíritu Santo, aunque luego nos dé la gracia, su gracia de 7 formas distintas, ¿eh? Si recordáis los 7 dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de ciencia, el don de piedad, el don de fortaleza, etcétera, ¿no? Bueno, pero entendamos que el don de los dones es la propia persona del Espíritu Santo. Es como si luego él se fragmentase en nosotros a través de los 7 dones que habla Isaías 11, ¿no? Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y no se trata de que, digamos, bueno, como hemos tenido la experiencia de la pobreza, esa pobreza, esa experiencia de miseria interior, pues ahora yo recurro a Dios que me dé sus dones para dejar de ser pobre, y para que yo ahora, pues, como si fuese una especie de recurso mágico a Dios, ¿no? He tenido experiencia de mi pobreza, la poca cosa que soy, mi pobreza material, mi pobreza moral, mi pobreza ontológica. Bueno, ahora recurro a él que me dé sus dones y yo ahora pues ya me convierto pues en una especie de Superman, ¿no? En alguien. No, de eso nada. No es esa la forma en la que invocamos los dones del Espíritu Santo. Posiblemente cuando pedimos los dones del Espíritu Santo, no es para dejar de ser débiles, ¿eh? No es para pasar a ser fuertes, no, sino que es quizás para que no nos asustemos de nuestra debilidad, para que nos demos cuenta de que en medio de la debilidad Dios está con nosotros y no nos deja de su mano, para que podamos decir con San Pablo, con confianza, sin agobiarnos, eso de que nos derriban pero no nos rematan.
O aquello que dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto me parece importante, que no se trata de pedir los dones del Espíritu Santo pues para que dejemos de sentirnos débiles y para que tengamos una falsa seguridad en nuestras fuerzas. No, no es eso. Los dones del Espíritu Santo actúan haciéndonos comprender vitalmente que nuestra pobreza es la mayor riqueza. Esto es un misterio, Nuestra pobreza es nuestra mayor riqueza. Porque nuestra pobreza hace que invoquemos a Dios pidiéndole misericordia. Somos débiles, sí, y Dios nos ama en nuestra debilidad. Decía Santa Teresita de Lisieux, pocos días antes de morir, le decía a su hermana Celina, que vivía desolada, pues porque su hermana Celina también estaba en el Carmelo, era carmelita como ella, y pues Celina estaba pues desolada, viendo sus debilidades, sus imperfecciones, viendo que la vida de santidad, pues en vez de ir para adelante, parecía que iba para detrás, y estaba un poco pues desconsolada, ¿no? Y Santa Teresita, que ya había pasado por esa experiencia de su hermana, pero estaba en otro momento de su vida, estaba pocos días antes de morir, le dice que le aconsejaba que amase dulcemente su miseria. Es decir, no pretendas recurrir a Dios para pedirle que dejes de ser pobre, que dejes de ser débil. No, ama dulcemente tu miseria. No te asustes de ella, porque Dios te sostiene en medio de tus debilidades. Así tenemos que entender también los dones del Espíritu Santo. Es verdad que pedimos el don de fortaleza, el don de entendimiento, el don de ciencia, pero no entendamos los dones como una especie de superación de nuestra debilidad. No, siempre seremos pobres. Lo que ocurre es que nuestra pobreza es una pobreza que es casi la ocasión en la que Dios manifieste su amor y su misericordia. Qué bueno que somos pobres, qué bueno que somos débiles, qué bueno que somos tan poca cosa, porque es una ocasión en la que Dios manifieste su misericordia con nosotros. Dios nos da sus dones, que son un regalo que se derrama en nosotros que somos pobres y débiles. Tenemos en esta edición en la que hemos introducido el comentario de la secuencia de Pentecostés. La primera estrofa, la vuelvo a repetir: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Me quiero centrar en este último aspecto, ¿no? Fuente del mayor consuelo. Esa luz del Espíritu Santo nos consuela, nos consuela. Aquí nos da pie para comentar la palabra paráclito, porque la palabra paráclito que se le suele dirigir, se le suele apropiar al Espíritu Santo, precisamente significa esto. La palabra paráclito tiene dos tipos de significados. Puede significar abogado, intercesor o bien consolador. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 1, consolad a mi pueblo. Ahí se utiliza la palabra paráclito. Consolad a mi pueblo, en su traducción griega, pues viene parakaleite, de ese término paráclito. En los primeros siglos hay, por lo tanto, dos términos, ¿no? O sea, dos, podríamos decir, sentidos de la palabra paráclito: abogado intercesor o consolador. En los primeros siglos, cuando la Iglesia era perseguida durante el Imperio Romano, se utilizaba más la acepción del paráclito en el sentido de abogado o intercesor. Cuando los cristianos eran perseguidos, ellos invocaban al Espíritu Santo como paráclito en el sentido de ser mi abogado defensor, el que me defiende. Todos me han abandonado y no estés pensando en qué dirás cuando seas conducido a los tribunales, que el Espíritu Santo será tu abogado, será tu intercesor y pondrá en tus labios las palabras adecuadas. Esta fue una invocación
muy, digamos, recurrente en los primeros siglos. Los cristianos recurrían al Espíritu Santo. Él me va a mí a defender ante los romanos. Él me va a mí a defender ante el martirio. El momento del martirio me va a dar fuerza. Pensad en un cristiano que se presentaba ante un tribunal, allí no tenía ni defensa ni nada, ¿no? Porque era considerado pues un ciudadano inferior. Y su abogado, y él invocaba al Espíritu Santo como su paráclito, mi abogado, mi intercesor. No estoy solo ante Dios, el Espíritu Santo me defenderá, me pondrá las palabras adecuadas y me dará la fuerza para afrontar el martirio. Luego, cuando las persecuciones, la era de las persecuciones primera, que luego ha habido otras muchas, pero bueno, cuando los primeros siglos terminaron las persecuciones romanas, a la palabra paráclito se le empieza a dar otro sentido, el sentido de consolador. Y con este sentido, que es el que invoca la secuencia de Pentecostés, porque la secuencia de Pentecostés está escrita ya por el siglo XIII más o menos, ¿no? Es una pieza litúrgica de la Edad Media del siglo XIII. Bueno, pues allí se le invoca. Quizás podríamos decir la palabra paráclito es como si fuese el vértice de la revelación sobre el Espíritu Santo. Es el compañero inseparable de Jesús, que durante su vida terrenal le acompañó a Jesucristo y le dio el consuelo de Dios Padre. Y quiere ser también nuestro compañero inseparable, el que nos haga compañía, el que nos dé consuelo interior. Una acepción, como ves, bastante, no es contradictoria, sino que la acepción de paráclito como abogado que te defiende o como consolador interior, pues es distinta, pero vamos, es muy compatible una con la otra. Paráclito, pues, nosotros lo entendemos como el que te da consuelo interior, el espíritu que te acompaña, que no te deja solo. Él es, para los que se sienten pobres de espíritu, el abogado en el exilio de esta vida, porque también esta vida la sentimos como un valle de lágrimas, como rezamos en la salve. Y es el que nos da fuerza en las adversidades, ayuda en las tribulaciones, el que enseña a orar como es debido, el que nos lleva a levantar nuestro ánimo cuando estamos tentados de desesperanzas, el que nos hace gustar de Dios, el que nos hace apoyarnos en Él, de manera que las tribulaciones nos roben la paz de nuestra alma. A esto se llama ser el consolador. El consolador. Cuando alguien encuentra en el Espíritu Santo su consuelo, pues es que difícilmente las tribulaciones de la vida le llegan a robar la paz interior. Tendrá muchos problemas, tendrá muchos follones, pero la paz interior resulta ser inexpugnable. Es como el Espíritu Santo habita como en su castillo interior y los líos están en torno a su vida y a su persona, ¿no? Pero no puede entrar en el castillo interior, porque ahí habita la paz del Espíritu Santo. Bien, por lo tanto, este es el don de que el Espíritu Santo es consolador, pero cuidado, una cosa más, un reto más. Los cristianos estamos llamados no solo a acoger la consolación del Espíritu Santo, del Paráclito, sino también a convertirnos nosotros mismos en paráclitos para los demás. Convertirnos en consoladores para los demás. Lo dice San Pablo, la carta a los Corintios. 2 Corintios, capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y fuente de todo consuelo. Él es el que nos conforta en nuestras tribulaciones, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados. O sea, que una manera, un signo de saber si estamos nosotros siendo consolados por el Espíritu Santo, si hemos buscado en Él nuestro consuelo, y no lo hemos buscado en falsos consuelos, ¿no? Es ver si nosotros nos convertimos también en paráclitos para los demás, si sabemos dar consuelo a la gente que nos rodee.
Y bueno, vamos a ver, la palabra dar consuelo a los demás no se trata de un consuelo pues meramente humano, ¿no? No se trata de que nosotros nos limitemos a decir ánimo, no te deprimas, verás cómo todo te irá bien. No, bueno, no es eso, aunque también lógicamente en ocasiones pues habrá que tener también el recurso de algunas palabras de tipo humano, bien, pero es más, ¿no? Nuestro consuelo es sobrenatural. Nuestro consuelo es sobrenatural. O sea, el auténtico consuelo que tenemos que transmitir es: recuerda que Dios está con nosotros y que teniéndole a Él no tenemos nada que temer, ¿no? Confortaos unos a otros, dice San Pablo, también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 15. Confortaos unos a otros. Lee un texto del cardenal Newman, en un discurso dirigido al pueblo, sobre este aspecto de consolación. Dice: instruidos por nuestro mismo sufrimiento, por nuestro mismo dolor, es más, por nuestros mismos pecados, tendremos la mente y el corazón entrenados para cualquier obra de amor hacia aquellos que la necesitan. Seremos en la medida de nuestras capacidades consoladores, a imagen del Paráclito, y en todos los sentidos que esta palabra comporta: abogados, asistentes, portadores de confortación para los demás. Nuestras palabras y nuestros consuelos, nuestro modo de actuar, nuestra voz, nuestra mirada, serán amables y tranquilizadores. Ahora es que esto es un carisma, es un don muy grande que el Espíritu Santo nos quiere dar. Si a Él le invocamos en la secuencia de Pentecostés como fuente del mayor consuelo, nosotros no recurrimos al Espíritu Santo únicamente para nosotros sentirnos bien y luego olvidarnos del mundo que nos rodea. No, es que inmediatamente nos convertimos en paráclitos para los demás, en consoladores para los demás. Y si esto no ocurre, si que pretendemos retener egoístamente el consuelo solo para nosotros, pues fácilmente se corromperá y entonces dejaremos de ser consolados, ¿no? Acordaros de esa expresión, de esa oración famosa de Francisco de Asís: que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. O sea, yo soy consolado por el Espíritu Santo y me convierto, ¿no?, en consolador de los que me rodean. Y recordad el episodio de Gesemaní, en el que Jesús buscó consoladores, buscó quienes les acompañasen. Espero compasión y no la hay. Nadie me consuela, dice el Salmo 69, versículo 21. O sea, que es un don, es un carisma el de ser consoladores a los que nos rodean. Pero eso no se puede dar. Nadie puede ser consolador de los que le rodean. Nadie puede infundir paz. Nadie puede infundir con sus palabras fortaleza, ánimo, si él mismo no recibe eso del Espíritu Santo. Si él mismo no recibe del Espíritu Santo. Pero aquí estamos, por lo tanto... nadie da lo que no tiene, y el auténtico consuelo es que Dios es mi todo, Dios es mi fuerza, y teniéndole a Él nada me falta, ¿no? Todo lo tenemos, todo lo tengo en quien me conforta. Bueno, pues esta es una de las claves de esta invocación al Espíritu Santo. En la tradición de la Iglesia, la palabra consolación ha sido reflexionada, por ejemplo, también por San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola habla en sus ejercicios espirituales, habla de la consolación sin causa precedente, la consolación, es decir, que él habla de que el Espíritu Santo puede consolarnos interiormente incluso sin causa precedente, es decir, sin que en nuestro alrededor haya nada que nos dé, que nos haya dado esa consolación. Él puede, incluso en medio de pruebas, de situaciones duras, sin causas precedentes, o sea, sin causas humanas que nos hayan consolado, Él puede visitarnos, entrar dentro de nosotros y darnos una paz que el mundo no puede darnos. También existen consolaciones
con causas precedentes, en el sentido de que alguien nos ha dado una palabra que nos ha llenado de alegría, alguien nos ha dado una buena noticia. Bueno, también el Espíritu Santo nos consuela a través de causas segundas, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que nos consuele sin causas segundas, o sea que no ha habido ninguna circunstancia que haya sido motivo de darnos el consuelo, y él dice, no me tienes a mí, y no te basta con que yo esté dentro de ti, y soy tu consuelo, y soy tu alegría. Pues sí, Señor, existe esa consolación, incluso aun faltando la consolación de los hombres que nos rodean. Él puede consolarnos interiormente, aun viviendo situaciones pues muy precarias y de grandes pruebas. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Por eso Jesús cuando estaba a punto de partir y él anunciaba que su marcha, su partida, les promete el Espíritu Santo y les dice que estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16, 20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entiendo que os entristezcáis porque Jesús asciende a los cielos, pero fijaros, vais a salir bien parados de mi ausencia, porque el Espíritu Santo os va a consolar interiormente con creces por ella. Este es el momento en el que vivimos nosotros. En esas estamos. Y si no vivimos más alegres, más contentos, más confortados, más consolados, es porque no hemos abierto las puertas al Espíritu Santo de par en par. Es porque el Espíritu Santo está tocando la puerta y no le abrimos. Bueno, pues quedemos con esta primera estrofa de la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. A ver, buenos días. Buenos días, monseñor. Encantada de saludarle. Igualmente, adelante. Bueno, mi pregunta más bien es un pequeño comentario. Yo sí que procuro vivir la alegría del Espíritu Santo y noto su presencia en mi alma y me da una confortación que nada ni nadie me puede dar. Pero sí que es verdad que yo cuando intento consolar a mis semejantes con esa alegría que yo percibo del Espíritu Santo, muchas veces parece como que le suena a música celestial. Incluso a los propios cristianos noto como que se quedan un poco como diciendo, bueno, sí, pero eso no es práctico. Entonces, la verdad, me entristece un poco y no sé si es fallo mío que no sé transmitir esa verdadera alegría del Espíritu Santo que yo siento, o es que no estamos en el mundo de hoy abiertos realmente a esa espiritualidad.
ese es mi comentario. Bueno, que Dios le gracias. bendiga. Gracias a usted. Sí, bueno, lo que dice el oyente es un comentario práctico, ¿no? Vamos a ver, consolad a los demás con el consuelo con el que sois consolados, ¿no? Dice San Pablo en ese texto que hemos leído a los colosenses. Luego nosotros, la medida en que somos consolados, nos convertimos también en instrumento de consolación. Pero ojo, digo en instrumento de consolación, no en causa de consolación. Es decir, yo no soy el que consuela a los demás, sino que es el Espíritu Santo el que puede hacerlo a través mío en un momento determinado, ¿eh? Pero claro, yo no consuelo a los demás, yo no tengo poder, no tengo capacidad en mí mismo, ¿no? Mis palabras no pueden ser más que un instrumento de Dios para poder realizar esa consolación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nosotros tenemos que ser apóstoles de esa alegría del Espíritu Santo, pero que si la persona en cuestión no se abre al Espíritu Santo, nuestras palabras y nuestro testimonio le van a rebotar. Es así, ¿eh? Y además también nosotros, por desgracia, lo habremos hecho muchas veces con Dios, con lo cual no es como para que juzguemos eso como algo imposible de que ocurra, porque seguro que nosotros también muchas veces nos hemos cerrado a la acción del Espíritu Santo que quiere consolarnos, y ahí nos quedamos en nuestras tristezas y dale que te pego a mis miserias y pobrecito de mí, y pobrecito de mí, y pobrecito de mí, ¿no? O sea que nosotros tenemos la experiencia también de lo que es no dejarse consolar por el Espíritu Santo, o no querer ver la luz y quedarte en tus dudas y en tus dudas. Eso también puede pasar en los demás, obviamente. Entonces tenemos que ser instrumento de esa consolación, pero al mismo tiempo tener mucha paciencia, porque solamente cuando el alma se abre a Dios es posible esa transformación. Esa transformación es un milagro. Es que que un corazón de un hombre cambie, ese es el milagro de los milagros. Ese milagro es superior a los milagros físicos, ¿eh? Es más milagro un corazón convertido al Espíritu Santo que no pues una enfermedad sanada. Luego pues yo diría que en esos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues no desesperar, tener paciencia, invocar fuertemente al Espíritu Santo, orar por esas personas, bueno, y meternos en el misterio del Espíritu Santo y saber que les sigue queriendo y sigue esperando el momento de gracia que esas personas tendrán, que ese momento llegará. Nosotros no sabemos cuándo será, pero tenemos que estar ahí cercanos para poder ser instrumentos de Dios llegado ese momento. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Monseñor. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo soy Marisol y llamo desde Málaga, y es que tengo una duda que se me ha planteado recientemente. Cristo dice en el Evangelio que donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo siempre he creído que era mejor hacer la oración ante el Santísimo. ¿Qué diferencia hay entre los dos lugares? Bueno, vamos a ver, la duda que usted plantea, en el fondo lo que nos puede traer como consecuencia es que la oración, cuando se hace en comunidad, tiene una fuerza especial, porque cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pues se refiere a que cuando los cristianos rezamos en común, conjuntamente, bien sea en la liturgia o fuera de la liturgia, pero rezamos en familia, por ejemplo, nos juntamos la familia y rezamos en familia, hay una presencia de Dios especial cuando nosotros nos juntamos con nuestros hermanos para rezar. ¿Es mejor rezar en familia que rezar solo? Sí, es mejor rezar en familia. La oración hecha en comunión tiene una fuerza especial. Luego, otra cosa distinta es lo que usted dice, que ante el sagrario, también por otro concepto distinto, también tiene una fuerza especial la oración realizada ante la presencia de Cristo en el sagrario, por otro concepto distinto del anterior, no contradictorio, sino que se añade. La presencia de Cristo en la Eucaristía hace que esa oración sea especialmente intensa. Por eso la Iglesia también a veces expone el Santísimo Sacramento, pone a Cristo la Eucaristía en la custodia para que sea más visible y para que su presencia sacramental avive el fuego de nuestra oración. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Muchas gracias por escucharme. Mire usted, está diciendo
de esto de la pobreza y tal. Yo estoy sola, tengo 92 años. Antes he ido a misa todos los días porque tenía una vecina que íbamos juntas. Ahora no puedo ir más que los domingos. ¿Qué hago yo con mi pobreza? Yo podría tener una mujer, pero no puedo pagarla. ¿Cómo me arreglo? Yo soy católica de toda vida, apostólica y romana. De acuerdo. Pues mire usted, lo que usted expresa es pues un caso concreto de pobreza. Y la pobreza que dan los años, la pobreza que da la soledad, la pobreza que da el que yo, si tuviese capacidades, haría más cosas, iría a la iglesia, me gustaría estar mucho más frecuentemente en la iglesia, y su pobreza, sin embargo, le impide tener... bueno, pues he aquí un caso concreto en el que desde su pobreza personal usted invoca al Espíritu Santo como Padre amoroso del pobre. Y el Espíritu Santo, estoy seguro que escuchando su oración, su invocación hecha desde la pobreza, viene en su socorro, le consuela interiormente y habita dentro de usted con una manera y con una intensidad que sin duda alguna compensa todo lo que usted humanamente pues podría, ¿no? O hubiese querido, o humanamente hubiese deseado poder realizar, ir aquí, ir allá. A usted, por ejemplo, no le gustaría pues hacer una peregrinación, ir al santuario mariano de aquí, de allá, o ir a Tierra Santa, o ir a Roma. Usted estaría encantada de poder tener una serie de presencias que no puede tener por su pobreza, por la limitación propia de sus años. Y he aquí que es una situación en la que usted vive, la situación, yo diría, típica, yo diría ideal, desde la que alguien reza la secuencia de Pentecostés y descubre al Espíritu Santo como el que llena con su presencia todos los deseos del hombre de felicidad y todos los deseos de plenitud que tenemos cada uno de nosotros. ¿Que usted no puede ir a misa todos los días? Bueno, pero usted descubre al Espíritu Santo presente en su alma, que le llena de paz, le llena de consuelo, y lo recibe a través de otros medios que usted va descubriendo, como este mismo de Radio María. Luego no deje de invocar el don del Espíritu. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, don José Ignacio. Le escuchamos. Una pregunta. He empezado tarde a oír el programa. La última oración que usted ha hecho, si me puede decir de dónde la puedo yo leer. Y otra pregunta. En la conferencia episcopal donde ustedes han estado reunidos, ayer oyendo el programa de las 9 de la noche, resulta que hablaban del arzobispo, del obispo, pues no me entero muy bien. Si me lo podría explicar brevemente. Muchas gracias. Un saludo. Bien, bueno... He estado comentado en el programa de hoy, que continuaremos en los próximos días, la secuencia de Pentecostés. Esa oración que usted me ha escuchado, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, etcétera, es la secuencia de Pentecostés, que podrá usted buscarla pues, en algunos libros de oraciones del Espíritu Santo o en el propio misal. En el misal, el día de Pentecostés, esta es la oración litúrgica que se hace antes del Evangelio. Con respecto un poco a lo segundo que pregunta, bueno, la palabra obispo y arzobispo, que usted igual se ha podido pues igual escuchar en alguna rueda de prensa, y vamos a ver, el arzobispo no es más que un obispo solo, que es obispo de una sede que es capital de otras pequeñas diócesis, ¿no? Digamos que las diócesis están divididas en circunscripciones que son como provincias eclesiásticas, y dentro de las cuales hay una capital. Entonces, por ejemplo, Burgos es arzobispado, y dentro de Burgos está el obispado de Palencia, o el obispado de Soria, o el obispado de... Bueno, es decir, pero el arzobispo es el obispo que es titular de, digamos, la diócesis que hace de cabeza del resto de las diócesis, para entendernos. Pero no es que tenga un sacramento distinto, no es que el arzobispo haya recibido una gracia sacramental distinta a la del obispo, para entendernos. Es un poco la distinción entre obispo y arzobispo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.